Hola, mis herbonautas. ¿Cómo que hola? Dijiste mis. Deberías decir hola, nuestros herbonautas. Seas democrático. También son míos, no nada más tuyos. ¿Qué es eso? Hola, herbonautas. También míos. Resolviendo esta pequeña diferencia inicial, hoy hablaremos sobre la ansiedad. Muy al contrario de lo que se piensa generalmente, no es solamente un problema mental y menos de imaginación. La ansiedad es un problema real que proviene desde la base del propio organismo, desde la propia estructura del DNA. La predisposición genética indica que los nietos de un abuelo ansioso o abuela ansiosa y de los padres ansiosos probablemente tendrá alguna mayor proclividad para ser ansioso. Pero nada es fatal, todo se puede arreglar. Empezamos por el principio. Es mejor empezar por ahí, no de atrás para adelante. Eso no da generalmente resultado bueno, amigos. La vez pasada que estuve en el súper vi una cola, pero la cola no tiene escrito dónde empieza, dónde termina. Me puse en el lado equivocado y todos gritaron ¡Cola! ¡Cola! El señor se introdujo en la cola. Se pusieron como locos. Tanta ansiedad que alcanza la sociedad entera. La dieta para los ansiosos. Primero que nada hay que evitar azúcar refinada y azúcares en general, empezar a bajar el consumo de azúcar y quizás sustituirlo con frutas o azúcar mascabada. También es muy buena idea dejar de consumir estimulantes, alcohol, bebidas energéticas, llámese drogas, llámese alcohol, llámese café, llámese cacao, incluso té negro puede ser un desencadenante de algunas situaciones de ansiedad. Cuando hablamos de aditivos es mucho más difícil evitarlos. Van a requerir una lupa porque los que producen alimentos, cuando producen alguna que otra cochinadita, siempre lo ponen en letras chiquitas porque la ley les obliga a poner el contenido del producto, pero como las letras chiquitas nadie las lee, es más, nos da bastante flojera, donde dice chiquito, glutamato mono, ay, sepa Dios, voy a comérmelo, acabo, voy a ver qué pasa, y es donde empieza el problema. Glutamato monosódico es una sustancia química que se adiciona a algún tipo de comida, generalmente a la comida china, pero no solamente a ella. Lo llaman intensificador de sabores. Lo que hace en general, interviene el sistema neurológico de la persona de tal grado que el sistema deja de reconocer sus límites en cuanto a cantidad de comida que debe comer y el tipo de nutrientes que debería distinguir o que debería rechazar. En términos sencillos, traga lo que le ponen en demasía. O sea, me quitaste la comida china tanto que me gustaba la vendedora. Esto carga principalmente el sistema digestivo, pero sobre todo el hígado, el encargado de desintoxicar el organismo de mugres como glutamato monosódico. Y entonces, cuando el hígado se pone ocupado y dice, déjame, no me toques porque estoy procesando glutamato, la persona se pone bastante ansiosa, malhumorada, grosera, enojona y por demás hasta deprimida. Hay tipos de alimentos que aumentan la propensión. Podemos mencionar, por ejemplo, carne, leche, huevo, lácteos, excepto los lácteos fermentados, que son un caso diferente. Cuando le añadimos a esta situación bajo nivel de vitamina B y bajo nivel de ácido linoleico, están dadas todas las condiciones para una situación de ansiedad. El ácido linoleico se encuentra principalmente en la milenrama, en el aceite de semillas de nopal, también se encuentra en el aceite de semillas de plántago ovata y sobre todo en el cardo mariano. ¡Corte! Queridos herbonautas, hoy definitivamente no nos alcanzó el tiempo, pero seguimos mañana sobre ese mismo tema, ya que la ansiedad es algo que nos agota.
para,